Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente. Imagino que muchas veces has tenido decepciones. Todos los seres humanos tenemos decepciones a lo largo de la vida. Nos decepcionan los amigos, nos decepcionan los amores, nos decepcionan los productos, nos decepcionan las empresas. En fin, tenemos diversas decepciones y eso genera en nosotros cierto tipo de problemas que podríamos de cierta manera evitar. De hecho, en la medida en que manejemos bien las decepciones, también vamos a crecer espiritual y psicológicamente. Vamos a ir madurando en la vida. Hoy el tema precisamente va a ser las decepciones y todo lo que pueda ayudarnos a evitar las decepciones. Bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry. Y hoy vamos a comenzar precisamente para aquellos que acostumbran a seguir los textos bíblicos con un texto que está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, verso 27 al 38. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quiénes dicen que soy yo?, les preguntó. Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se los advirtió claramente. Entonces, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá ganar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, he querido traer este texto bíblico precisamente para hablar de las decepciones. Y es que el Señor le pregunta a sus discípulos no por vanidad, sencillamente para mirar la percepción y el crecimiento espiritual de sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es decir, ¿cuál es la percepción que tienen las personas de lo que yo estoy ejecutando en este mundo, de mi trabajo, de mi servicio? Sencillamente porque Jesús quería también escuchar de parte de los discípulos qué pensaban ellos, si en realidad los discípulos han descubierto que Jesús es el Mesías. Bueno, en otra parte de la Escritura dice: te alabo Padre y Señor del cielo, porque le has mostrado estas cosas a los sencillos y humildes y le has escondido a los sabios y entendidos, cuando Pedro también da la declaración de que Jesucristo es el Mesías. Precisamente porque eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que las personas descubramos verdaderamente su personalidad, su vida, su salvación, todo su ser, que descubramos al Dios hecho hombre en nuestra propia vida. Hay personas que tienen una expectativa diferente de Dios y por eso es que sufren decepciones en la vida. Es más, fíjate este suceso tan, digámoslo así, dramático en el mundo para Pedro. Jesús se voltea y lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Qué tal si uno le hablara de esta manera a un amigo de comunidad, a una persona cercana que le dijera: apártate de mí, Satanás? Seguramente nunca le vuelve a hablar, nunca lo vuelve a llamar. En este sentido, Pedro ya tenía cierta madurez porque no se retiró de Jesús con esta expresión que lanzó precisamente nuestro Señor Jesucristo, porque en verdad era el demonio que estaba hablando a través de las emociones de Pedro, a través de aquello exterior, porque muchas veces nos cuesta trabajo ver lo interior. Pero, ¿cuáles son las fuentes realmente de las decepciones? Pues son las personas las que nos decepcionan, pero también nos decepcionan las empresas.
Hay empresas donde ponemos toda nuestra expectativa, empresas de telefonía, empresas de objetos de cualquier naturaleza y sencillamente nos decepcionan porque no funcionan como nosotros quisiéramos que funcionaran. Pero también nos decepcionan los objetos, los automóviles, los aparatos electrónicos. A veces creemos que nos va a funcionar bien, compramos algo, vamos al supermercado, vamos a algún lado y obtenemos algo con mucha emoción, con mucha alegría. Decimos, esto es lo que me va a servir y comenzamos a usarlo y tremenda decepción la que nosotros nos pegamos. Pues lo mismo sucede también con la naturaleza. A veces tenemos expectativas de que va a llover y no llueve, o de que va a hacer sol y no lo hace, o de que tal vez algún árbol que plantamos nos va a dar fruto y no nos lo da. En este sentido, ya también hemos hecho algún programa sobre las decepciones de Dios. Pues, ¿qué produce una decepción en una persona? Bueno, lo primero que produce es frustración. Sentimos un sentimiento de impotencia, de frustración que no podemos con él. Esto es lo primero que produce una decepción en una persona. Pero también produce algo delicado, es el deseo de venganza. Porque cuando hemos sido decepcionados como que queremos cobrárnoslas de alguna manera, pero es que esto no me puede pasar a mí, es que semejante circunstancia, no, es que a mí no me puede pasar. Como que pensáramos en el fondo es que si a él le pasara lo mismo, es que espera a ver si yo le hago lo mismo, a ver si le va a gustar. Pues sencillamente puede producir en nosotros un deseo de venganza. Pero también produce en nosotros tristeza y depresión, porque nos produce una tristeza profunda, especialmente cuando hemos colocado nuestras expectativas demasiado altas en las personas. Entramos en procesos depresivos. Claro, de muchos de ellos nos levantamos y podemos caminar y avanzar hacia adelante, pero a veces nos producen una depresión, especialmente aquellas personas que sufren trastornos depresivos cuando viven una decepción, sencillamente se prolonga su depresión de una manera, digamos, larga y sostenida. Y por eso es que necesitamos aprender a manejar las decepciones, que es parte de lo que vamos a hablar precisamente en este programa. Pero también una decepción nos genera heridas de desconfianza. Nos volvemos desconfiados con todo el mundo porque ya nos decepcionaron en el pasado. Entonces acuérdate que la desconfianza hiere nuestras relaciones entre unos y otros, como que coloca barreras de amistad. Y eso es algo doloroso para nosotros, que una persona desconfíe de nosotros porque sencillamente otra la decepcionó en el pasado. Pero además, una decepción también produce autoestima baja. ¿Por qué? Porque creemos que los culpables fuimos nosotros y por eso nos fallaron. Entonces nos decepcionamos incluso de nosotros mismos y nuestra autoestima pues sencillamente queda baja, queda pisoteada. Y también produce en nosotros la decisión de tomar malas decisiones. Nos decepcionaron, entonces nos llevan a tomar decisiones que no son. Y por eso es que es tan grave precisamente este tema de las decepciones, porque nos desilusionan y entonces nos aferramos a una decisión que no es. ¿Cuántas personas, por ejemplo, se casan con la persona que no querían porque fueron decepcionadas por otra? Pero ya por decepción dice, pues ahora me voy a casar, pues ahora voy a hacer esto. Y caen en unas decisiones que eran negativas para su vida. Por eso es necesario aprender a manejar las decepciones en esta vida. Y todos las tenemos, quiéralo o no, todos, absolutamente todos nos decepcionamos. Los hijos se decepcionan de los padres se decepcionan de los hijos, los esposos se decepcionan a veces de las esposas y las esposas de los esposos, los alumnos de los maestros. ¿Cuántos maestros no nos han decepcionado en la vida? Es más, los religiosos, los predicadores decepcionamos a otras personas. Claro que sí, hay muchas personas que se pueden decepcionar de nosotros. Esto es corriente. O cuántas veces un predicador se decepciona de quienes le escuchan porque no van, porque no están, porque no asisten. Pero sobre todo es porque tenemos una mala óptica de la vida. Y esto es precisamente lo que vamos a mirar. ¿Por qué entonces nos decepcionamos? Lo primero es porque ponemos nuestras expectativas demasiado alto en las personas, en los objetos o en las empresas. Ponemos una expectativa muy alta y entonces, claro, la gente no cumple con esa expectativa que nosotros teníamos. Y a mayor expectativa, mayor es la decepción. Por supuesto que es mayor, porque no tenemos claridad de mirar donde teníamos que mirar. Entonces hemos puesto una barrera muy alta que es quizá inalcanzable por esa persona que estaba allí enfrente de nosotros y por eso es que nos decepcionamos. Pero también nos decepcionamos muchas veces por falta de conocimiento sobre aquello sobre lo que hemos puesto la expectativa.
No sabíamos que no funcionaba tan bien. No creía que no era para eso. Es decir, pensé que funcionaba, pensé. No, lo que sucedía era que no conocía bien eso. No conocía las habilidades de esa persona. No la conocía bien, no la estudié bien. Y por eso entonces me decepciono. Y esto sí que suele suceder, por ejemplo, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones afectivas, que nosotros nos decepcionamos porque no estudiamos bien a la persona con la que nos estamos metiendo. O incluso puede ser que compremos el producto cuando se trata de un producto que no conocíamos bien su funcionamiento y después de que ya lo tenemos en las manos, pues no, resulta que no servía para ello y entonces enfrentamos una decepción. A veces la decepción es de nosotros mismos, nos decepcionamos de nosotros mismos. Pero también nos decepcionamos por algo que se llama el egoísmo, porque queremos que nos pongan demasiada atención a nosotros primero, somos egoístas. Y claro, resulta que hay muchas otras personas. Esto suele suceder mucho a los sacerdotes, a los médicos, a los religiosos, en fin, gente que a veces pone demasiadas expectativas en nosotros y entonces resulta que nosotros no le podemos dar la atención adecuada a esa persona porque había mucha gente. Hay personas que dicen, ni me puso atención. Yo pensé que iba a ser una persona especial, es que escribía tan bonito, es que decía cosas tan bonitas, es que hablaba tan bonito, pero cuando lo fui a buscar no me quiso ni atender. Oye, ¿y tú sabías que esa persona te podía atender? ¿No te dabas cuenta que estaba ocupada, que tenía mucha gente alrededor? Quedaste decepcionada porque tú tenías una necesidad de ti, de que te miraran a ti, de que te aceptaran a ti, de que estuvieran contigo. Tenías esa expectativa alta, pero además eras egoísta porque querías todo para ti. Y resulta que eso te llevó a una decepción superior. Eso es lo que sucede cuando nosotros a veces somos tan egoístas que queremos que nos pongan atención a nosotros. Y hay personas que salen hablando terriblemente mal de uno. Es que no me atendió, es que no me dijo, es que no me... Oye, ¿no te das cuenta que estaba hablando con otras personas, que tenía otras prioridades, que tenía otras ocupaciones en ese momento? Pues bien, eso es parte de las decepciones. Pero ¿por qué más nos decepcionamos? Nos decepcionamos porque somos susceptibles. Hay personas que manejan la susceptibilidad. Recordemos que la susceptibilidad es un vicio. Está ampliamente descrito precisamente en el libro de Concepción Cabrera de Armida, el libro de los vicios y de las virtudes, o el libro de Amor Activo. Y ahí habla de la susceptibilidad. Dice que la susceptibilidad lleva en su seno la soberbia, el orgullo y la egolatría, el deseo de reconocimiento propio. Entonces, hay donde a mí me hagan algo, hay donde me digan, es que me debieron haber dicho, somos tan susceptibles por cualquier palabrita, nos molestamos porque no nos pusieron atención, porque no nos miramos, somos personas demasiado susceptibles. Cualquier palabra que nos digan en el tono que no es, nos hiere. Entonces, también hay que evaluar si es que nosotros somos personas susceptibles, porque eso nos puede llevar a decepciones muy a menudo, especialmente con las personas. Pero también nos podemos decepcionar porque nos dieron una recomendación sobredimensionada de algo o de alguien. No, es que esa persona es una maravilla. No, es que ese restaurante es una maravilla. No, es que ese producto es una maravilla. Es que mira, es que es lo mejor. Y por eso es que muchas veces el Señor le decía a los discípulos, no digan nada, no le digan a nadie, porque a veces obstaculizan el trabajo o generan falsas expectativas con las palabras que salen de sus labios. Y eso es lo que sucede con nosotros muchísimas veces. Que damos demasiadas recomendaciones de un libro, de una persona, de un producto, de un restaurante, de una empresa, y resulta que la persona se hizo unas expectativas superiores por nuestra recomendación. Entonces, en lo posible nosotros debemos ser prudentes en las recomendaciones, pero también tomar las recomendaciones de otras personas con beneficio de inventario. Bueno, pues vamos a ver si funciona. No sé, no estoy seguro. Vamos a ver. Sin necesidad de demostrar la desconfianza, siendo muy realistas, muy aterrizados, pero a veces es que nos han vendido una idea demasiado alta. Pero también nos decepcionamos porque tenemos una óptica diferente de la persona en la que hemos fijado la expectativa. La persona quería o tenía otra expectativa o tenía, digamos, otra óptica de un asunto cualquiera y esta persona pensó que yo iba a pensar lo mismo que ella. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que hemos hablado de todo, pero nos encontramos hablando del aborto. Nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas, pero un día me preguntas, oye, ¿y tú qué piensas del aborto? Pues yo te digo, no, pienso que no. Ay, ¿pero por qué? Pero es que tú eres... Pues... Oye, tú pensabas que yo tenía una óptica diferente del tema del aborto, pero es lo que tú pensabas, pero no era mi óptica.
Entonces ahora te ves decepcionada porque no conoces la verdad, porque además crees que la óptica que yo tenía que ser igual a la tuya y resulta que no. Todos tenemos ideas diferentes, concepciones diferentes, pero además tenemos principios diferentes. Lo más importante es poderlos poner en la verdad. ¿Cuál es el principio de la verdad para que nos podamos poner de acuerdo y evitemos sufrir unas decepciones? Ahora, a veces sobredimensionamos las decepciones. Entonces nos tiramos a morir, le hablamos mal a todo el mundo, gritamos, armamos un escándalo, le estamos llorando a todo el mundo porque esa decepción fue muy dura para nosotros, porque habíamos fijado unas expectativas demasiado altas. Entonces armamos un escándalo absolutamente grande, especialmente cuando somos demasiado susceptibles. Pues bien, ya vimos básicamente lo que sucede, por qué nos decepcionamos nosotros. Y de esto mismo nacen también precisamente las soluciones al tema de las decepciones. Entonces, ¿cómo evitar decepcionarnos en la vida? Vamos a leer dos textos bíblicos muy interesantes. Uno que está en Proverbios en el capítulo 20, vamos a leer el verso 9 y el verso 17. Y otro en Jeremías en el capítulo 17, verso 9 al 10. Los dos primeros dicen lo siguiente: nadie puede decir, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado. Es decir, ten claro que todos pecamos, todos, absolutamente todos pecamos de una o de otra manera, se nos van las luces, se nos va la lengua de más, comentamos lo que no es, o a veces no estamos del ánimo que deberíamos estar, estamos viviendo cosas difíciles en ese momento, no estamos con la fuerza suficiente no estamos con el tiempo suficiente todos cometemos pecados. Es que no podemos fijar nuestras expectativas demasiado alto en las personas. Y mira lo que dice el verso 17 de Proverbios 20. Dice, al hombre le gusta alimentarse de mentiras, aunque a la larga le resulte como bocado de tierra. Mira este texto con tanta sabiduría. Al hombre le fascina alimentarse de mentiras, como quien dice, hacerse falsas expectativas. Y es que esas falsas expectativas después le saben mal, que son las famosas decepciones porque te generaste una falsa expectativa. Por eso es mejor tener las expectativas siempre un poco más abajo, pues lo que Dios quiera, si sale y si no, pues pintar a veces escenarios, digamos, un poco más bajos nos ayudan, especialmente en cosas que, digamos, son del azar, de la vida, del camino, de lo que está sucediendo en la vida, pues sencillamente nos ayuda a sorprendernos muchas veces positivamente y a no decepcionarnos tanto. No estoy hablando de pintar escenarios negativos en nuestros emprendimientos, no, eso sería pesimismo. Pues bien, miremos lo que dice Jeremías 17, versos 9 y 10. Dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Es decir, si yo tengo claro que cualquier persona me puede decepcionar, que el corazón es engañoso, que hoy precisamente podemos estar bien, pero mañana podemos estar mal, que hoy me puedes decir que me amas, pero mañana me puedes decir que me odias. ¿Cuántas amistades se han dañado en tu vida? Dime, ¿con cuántas personas has tenido problemas? Con muchísimas personas hemos tenido problemas, todos por supuesto que sí. Yo mismo he tenido problemas con muchas personas. Seguramente he decepcionado a muchísimas personas, a familias. En determinados momentos los he decepcionado. ¿Por qué? Porque nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. Porque a veces somos demasiado emocionales o demasiado pasionales. No somos espirituales. A veces tampoco nos damos demasiado a los demás. Pero a veces es que las otras personas tienen unas expectativas muy altas o son demasiado susceptibles. Entonces, ahora sí, ¿cómo hacer para que no nos decepcionen o por lo menos para que la decepción no nos dé tan duro o cómo manejar las decepciones? Entonces, lo primero es sabiendo que todo el mundo nos puede fallar. Esto quiero que lo tengas claro. Hasta tu papá o tu mamá te puede fallar, pero Dios no te va a fallar. Por eso en el Señor es en quien debemos poner nuestras expectativas, no en las personas ni en el mundo. Tenemos que tener claro que estamos en la naturaleza humana caída y aquí estamos en la caída, en la falla, en la tendencia al pecado, en ser proclives al mal. Todos los seres humanos, todos, hasta el Papa, todos tenemos la tendencia al pecado. Y eso lo tenemos que tener claro para que la decepción no sea tan grande. Y sobre todo para no salir a armar tanto escándalo de las decepciones que tenemos, porque a veces lo que hacemos es contaminar los ambientes de manera negativa. Y esto no es bueno.
Entonces, lo primero es tener claro que cualquier persona, incluso cualquier producto, nos puede fallar. Las cosas no son infalibles, están hechas por humanos y los humanos fallamos. Esta es la primera concepción que debemos tener en nuestra vida, tener claro que cualquier persona nos va a fallar. Segundo, para no decepcionarnos tanto, lo mejor en la vida es ser humildes. De esta manera no tenemos grandes expectativas de nosotros mismos ni de los demás y además no seremos egoístas. ¿Qué significa? Que no yo, primero yo, todo para mí. Y claro, cuando no me pueden atender, entonces no me molesto. Pues no, porque soy humilde. Bueno, voy a ver si lo logro. Aquí estoy, no me merezco nada, pero pues voy a estar. Voy a ver si de pronto las cosas funcionan. Yo me voy a prestar para que esto funcione. Pero si no funciona, pues tranquilo. ¿Soy una persona humilde o no? Es lo que deberíamos preguntarnos nosotros. Porque en la medida en que seamos más humildes, menos decepciones vamos a tener. Porque cada logro que vamos teniendo, pues es una ganancia importantísima para nosotros. Recordemos ese dicho, desde que nacemos, del pañal para adelante es ganancia. La vida es un don, ya es ganancia la vida. Entonces, todo lo que vivamos en nuestra vida debe ser pues una bendición de Dios. Y si no se dan las cosas, pues sencillamente no se dan. Es que cuando tenemos expectativas muy grandes, ínfulas de grandeza, cuando somos demasiado soberbios, pues la decepción es más profunda, porque claro, creíamos que nos las merecíamos todas, éramos muy egoístas, todo para nosotros, pero si somos humildes, pues sencillamente no vamos a decepcionarnos tanto. Tercer elemento. Es claro que debemos saber que todas las personas tienen momentos especiales. No siempre, como decía mi mamá, el palo no está para hacer cucharas. Pues hay veces que las personas están cansadas. Hay veces que las personas tienen problemas. La economía no está siempre para lo mismo. A veces tomaste a la persona, al predicador, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, lo tomaste en el momento que no era. Estaba mal parado en ese momento, tenía un altibajo, tenía una necesidad en su momento. Oye, piensa que los demás también tienen sus momentos de debilidad. No era el momento adecuado, no era el momento preciso, o tal vez no utilizaste la herramienta como era o el objeto como era. En fin, todos tenemos momentos difíciles. Y en eso, si pensamos todos los días eso, vamos a excusar a las personas y la decepción va a durar menos. Tal vez pueda haber momento de revancha, de que llegue un momento en el que la persona pues, nos pueda devolver aquello que nosotros sí esperábamos y que sí lo podría dar. Lo que pasa es que a veces la gente piensa que uno pues, siempre es igual y resulta que no. Hay momentos que no tiene la misma fluidez, a veces no dormimos bien y no pueden salir las palabras de la mejor manera de nuestros labios. Tal vez tuvimos una circunstancia difícil, enfrentamos un problema con una persona, con el anterior, y desafortunadamente se nos nota con el siguiente. Claro, hay esa frase que dice ahí que si no sanas la herida con quien te la propinó, tal vez vas a sangrar con aquel que no te lo propinó. Y eso es cierto. A veces sucede eso. Te enfrentas a un empleado público que preciso estaba de malas porque el anterior pues lo puso en jaque y le hizo alguna circunstancia negativa que enfermó su corazón. Y esto también lo deberíamos tener claro. Todos tenemos momentos difíciles. Todas las personas, mira, acostúmbrate a decir, pobrecito, tal vez no estaba en su mejor momento, tal vez tenía dificultades, quizá estaba enfermo, quizá tenía problemas. ¿Y cuántos problemas realmente tienen las personas que hacen que cambien su conducta usual en la que otros a veces nos recomiendan? Número 4. No le demos tanta trascendencia a las minucias. A veces nos decepcionamos es porque le damos trascendencia a todas las cositas pequeñas, minuciosas. Y entonces hay personas, perdóname la expresión que voy a decir, hay personas cositeras que se pegan de cositas, de cosas pequeñas. Y entonces su vida es una vida de amargura permanente, es una vida de tristeza, es una vida de rabias con todo el mundo, de molestias. Todo el mundo entonces le hace la vida imposible porque ya no se soporta nada. Hay personas demasiado estrictas en el aseo, en el orden, son psicorrígidas. Entonces son personas que viven decepciones permanentes. Entonces nadie les sirve. Ninguna persona ni ningún elemento de todo se quejan si está caliente, si está frío, si está duro, si está blandito, si está, en fin, se quejan por todo. Son personas demasiado minuciosas. Sabes que no es bueno ser tan minucioso en la vida. Sí, es buena la perfección, claro, lo hemos hablado de esto. Tenemos que tratar de buscar la perfección, pero no ser minuciosos en tantas cosas que a veces nos desgastamos y nos hacen sentir una decepción profunda. Número 5. Para no decepcionarnos, tenemos que descubrir nuestras propias miserias.
saber que nosotros también fallamos. Mira lo que dice el texto en 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Dice, pero este tesoro lo llevamos como en ollas de barro para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. ¿Y por qué ollas de barro? Porque el barro una con otra se golpean, se juntan y se fracturan y se sale la gracia. Todos somos susceptibles de fracturarnos, somos de barro, y cuando conocemos nuestras limitaciones, pues no nos decepcionamos de nosotros mismos, no nos damos tan duro y además aprendemos a justificar a otros, a no sufrir tanto por las decepciones. Número 6, tratad de pensar que es que nosotros teníamos una óptica diferente de la realidad. Tal vez es que yo estaba confundido, tal vez tenía una expectativa muy alta, tal vez yo pensé que para eso funcionaba, pero no, tal vez pues es un buen médico para tal vez otra especialidad, quizá no para la que yo lo consulté, yo pensé que iba, hombre, tal vez mi óptica era diferente, estaba parado en un lugar diferente y lo veía desde otro punto de vista. Eso me ayuda a sanar mi corazón en la decepción y sobre todo a no decepcionarme tanto. A veces decimos, vamos a ver si esto me puede servir. Conozco la historia de una persona maravillosa, una persona que tuvo un problema en sus oídos y que después de visitar tantos médicos ya no quería visitar ninguno. Y finalmente, después de un tiempo, dijo, bueno, voy a ir donde este. Y finalmente ese fue el que dio con el diagnóstico. Porque a veces no todos tienen la misma óptica. Pues bien, esta es una manera de ayudarnos a no sufrir tanto por las decepciones. Número 7. Saber que nunca perdemos, sino que siempre hay un aprendizaje por ganar. Siempre, siempre. Es decir, si te decepcionaron, algo aprendiste. Aprendiste que no debías o dar tanta confianza, o aprendiste que no deberías hacer las cosas así, o aprendiste que deberías ser más mesurado en tus comentarios. En fin, todo nos sirve para crecimiento y eso nos ayuda a superar la decepción. Busca qué aprendiste, busca qué ganaste con ese problema que tienes allí, con esa decepción que viviste. Tal vez puedes aprender que debes poner tu confianza en Dios, que tu confianza no puede estar puesta ni en los hombres ni en las cosas materiales, sino en Dios. Aprendes a refugiarte más en Él, creces, maduras como persona. Por eso siempre va a haber un aprendizaje. Y número 8, orando para fortalecer nuestra conciencia de cara a Dios. Si tú oras y conoces la verdad, no te vas a decepcionar tan fácil. ¿Por qué? Porque sabes que la oración te fortalece, te da paciencia, te da constancia, te da perseverancia, te ayuda a ser misericordioso, te ayuda a refugiarte en Dios y a recibir el consuelo divino. Por eso es que precisamente en la oración está nuestra fortaleza. Allí podemos refugiarnos en Dios, entonces las decepciones no nos van a dar tan duro. Pero tengamos claro que cualquier persona nos puede decepcionar, que cualquier empleo nos decepciona, que cualquier empresa nos decepciona, que cualquier producto nos decepciona, que a veces hasta nos decepcionamos de la naturaleza. Pero es precisamente por todo esto que hemos dicho. Ponemos expectativas muy altas, a veces tenemos una óptica diferente de las personas, a veces es que somos demasiado susceptibles, demasiado cositeros, a veces armamos demasiado escándalo y todo esto es lo que nos afecta en las decepciones. Pues yo te invito a que junto con Cristo aprendamos a madurar en la vida para que las decepciones no nos den tan duro. Si este video te ha servido, yo te invito a que lo compartas con otras personas, tal vez cercanas, que sepas que viven decepciones. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Te pueden llegar la actualización de los nuevos temas que voy subiendo todos los días y con eso quizá algunos podemos edificarnos en la palabra de Dios. Pues que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.